Noticias MBS presenta Media Telecom. Convergencia Plena. La revista radiofónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Con Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. De los consumidores entre 2005 y 2009 fueron resultado de manipulación de datos, elementos econométricos contradictorios, ignorar las tarifas actuales y un análisis erróneo de la OCDE. Daniel Hub, presidente de América Móvil, informó en una carta que el organismo internacional también excluyó al operador de participar en el estudio. Espectro Noticioso. ¿Qué de noticias tenemos? Pero además me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Después de unos días. Estuviste en Ginebra, sí, Jorge Fernando. Ya platicaremos de esa experiencia que fue sensacional y además hay muchas cosas que compartir. Pero bueno, comenzamos. Irene, el tema es tu encuentro en Guadalajara con la gente de AMIPSI. Muy interesante, tú en Ginebra, yo en Guadalajara, Muy bien. Un poco más cerca, pero saboreando de una ciudad divina, que de la verdad Guadalajara siempre deja un gran sabor. A mí me pareció un gran foro. AMIPSI se encontraron en ese precioso Teatro Diana, que fue ahí el lugar de la sede, un montón de gente experta en el tema. Estuvo el presidente Lacanietti, Santiago Gutiérrez, estuvo gente de sociedad civil, académicos, y yo lo que destaco de esto es el estudio de hábitos que se presentó en relación a Internet, cuando vemos que ya aumentó el número de internautas en México a 40 millones, ¿no? A 40 millones. A 40 millones. Pero la penetración sigue siendo baja, ¿no, Y me preocupó, Irene? lo que no me gustó del estudio, y lo tengo que decir, es que no da un dato, y se ve que era muy polémico, la verdad, no da el dato de banda ancha. ¿Cuántos usuarios por banda ancha? No lo da. Yo creo que están respaldando el número que tiene Cofetel, que es 12 por cada 100 habitantes, pero me parece increíble que si estamos yendo hacia un mundo de banda ancha, pues este estudio, que me parece muy respetable y muy interesante, pero que da solamente internet y no banda ancha. ¿Cómo la ven? Pues interesante, ¿no? Sobre todo porque ahora tenemos, no obstante que hay una penetración muy baja, tenemos, pues sobre todo ciudadanos, cibernautas muy activos, ¿no? Y creo que lo que ahora estamos viendo, por ejemplo, con estas marchas, que han tenido, pues sobre todo su éxito a través de la convocatoria que se ha hecho en redes sociales, y con un tema fundamental, que son las políticas informativas, en este caso particular de Televisa. Es decir, los chavos de la Ibero están descontentos, como también de otras universidades, por la manera en cómo se ha manejado la información en relación con las cobertura de las campañas políticas. Entonces estamos por primera vez ante un fenómeno bien interesante en este sentido, que coloca el tema de los medios de comunicación como agenda. Entonces, qué bueno que tengamos a jóvenes, digamos, más participativos en ese sentido, que está teniendo un desarrollo importante, digamos, a pesar de la baja penetración, Internet, las redes sociales. Es un tema de uso desarrollado, de tecnologías desarrolladas en el caso de las redes sociales. Pero fíjate que, insistiendo en el tema que acabas de mencionar, Irene, incluso hay que ver el desagregado de la banda ancha. ¿Cuánto en banda, claro. cuánto en banda ancha fija y cuánto en banda ancha móvil? Desde luego, porque por supuesto está incrementándose de manera dramática la penetración de banda ancha móvil, pero también hay esfuerzos notables en penetración de banda ancha fija. México finalmente, y se ha dicho muy poco, lidera América Latina en penetración, así como decimos cosas de repente muy críticas, hay que decirlo, México lidera la penetración en banda ancha fija, ¿no? Arriba de Argentina de Latinoamérica, hay que decirlo también, porque claro, no vayan a pensar que bueno, pero hay que era lo del programa de la semana pasada, ¿no, Irene? ¿Cómo vamos a definir la banda ancha? ¿Con 2.5? Pero oye, el comisionado José Luis Peralta se lanzó a decir que 10 megas, entonces debe haber como uno por cada 100 habitantes, ¿no? Solo en la casa de Jorge hay toda una discusión ahí muy compleja, incluso también provocada por problemas de comunicación de la misma OIT, que no ha podido definir exactamente qué consiste la banda ancha. Pero bueno, prácticamente nos estamos yendo a un corte en este instante y regresamos en un momento más.
Convergencia Plena. El teléfono en cabina es el 51 66 10 25 para que nos llamen, nos comuniquen sus inquietudes, nos hagan preguntas, nos hagan observaciones, y pasamos a continuación con una entrevista que se hace en el contexto de la invitación que hizo Media Telecom a los candidatos a la presidencia de la República y a sus equipos para que nos presentaran a las personas o a los encargados o a quien quisieran que comentara la base estructural, la base ideológica, el discurso en materia de telecomunicaciones. Es por eso que hoy tenemos en la línea, y nos da mucho gusto recibirlo, al ingeniero Javier Jiménez Espriu, quien aparte de ser un universitario muy estimado, es una gente respetada por su trayectoria profesional y académica. Fue director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, entre otras cosas, miembro de la Junta de Gobierno. Entonces, bueno, pues es un universitario notable. Muy buenas noches, ingeniero, bienvenido a Media Telecom. ¿No está en la línea? Bueno, ingeniero. Pues no se encuentra. Mira, déjame comentar algunas de las declaraciones que él hizo reciente. Una de las declaraciones que él hizo recientemente al periódico La Jornada, dijo que esto era verdaderamente caótico, que el sector de las telecomunicaciones era verdaderamente caótico y que se tenía que reordenar. Ya lo tenemos en la línea, a ver si nos platica, ¿no? Así es. Ingeniero, muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a Media Telecom Convergencia Plena. Buenas noches. Lo tenemos en la línea. Ingeniero, bueno, pues es usted, ha sido comunicado oficialmente como el responsable, en su caso, de llegar a la presidencia de la República, de Andrés Manuel López Obrador, como el titular de la Secretaría de Comunicaciones. Y usted sabe que el tema de telecomunicaciones ha sido uno de los más confusos y más complejos temas que se haya manejado en la agenda pública en los últimos años. Vimos ya el debate de los candidatos, vimos qué dijo cada uno de ellos, qué opinaba en materia del sector de telecomunicaciones. Nos parece que no fue lo que hubiéramos querido escuchar, pero quisiéramos escuchar de usted, de la voz de un experto, de un conocedor de la materia, ¿cuáles serían los ejes estratégicos y las bases para una política de telecomunicaciones de la izquierda mexicana? Con mucho gusto. Mire, efectivamente he sido distinguido por el licenciado López Obrador para hacerme cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en caso de que él resulte vencedor en las próximas elecciones. Las telecomunicaciones son, como todo el mundo sabe ahora, pues un elemento fundamental para el desarrollo de las sociedades. Y en México, lamentablemente, tenemos un enorme rezago en las posibilidades que tiene nuestra gente para comunicarse entre sí y comunicarse con el exterior y estar conectados a la cultura, a la salud, a la información, a la libertad, a la educación, a la democracia. Entonces este rezago es una de las cuestiones muy graves que crean pues una enorme discriminación social, y es necesario pues darles a todos los mexicanos la posibilidad de superar esa condición. Sí, buenas noches, ingeniero. Estamos hablando con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, el que sería secretario de Comunicaciones y Transportes de ganar Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República en México. Ingeniero, hace poco leí unas declaraciones de usted en marzo en el periódico La Jornada, que decía que la Comisión Federal de Telecomunicaciones no estaba haciendo nada y que tampoco la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que había un gran caos entre todos los actores. Cuando usted fue subsecretario no existía la Comisión Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué haría usted o qué pensaría que se debe hacer como política pública con esta COFETEL? ¿Habría que cambiarle la naturaleza jurídica, hacerla más autónoma, o de plano la desaparecemos? ¿Qué haríamos, ingeniero? Mire, no, yo no dije que la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Federal de Competencia de Comunicaciones, de telecomunicaciones, sí, no estaban haciendo nada. Yo lo que mencioné es que la reglamentación existente, las leyes existentes son muy antiguas, son obsoletas. La incorporación de la COFETEL creó muchos más problemas de los que trató de resolver, y hoy hay un verdadero conflicto. Tenemos yo lo que declaré es que tenemos un sistema de telecomunicaciones muy caótico, en la que los participantes, que son los concesionarios, los usuarios, los reguladores y las autoridades,
están todos a disgusto, no hay ninguno que se sienta satisfecho de lo que está pasando. Tenemos un sector pleno de inconformidades, de confusiones y de disputas. Creo que una de las cosas que tiene que hacer necesariamente es revisar la regulación, revisar la ley, adecuarla a las condiciones modernas de las telecomunicaciones. Tenemos 2 leyes, una para radiodifusión y televisión y otra para telecomunicaciones, cuando vivimos en un mundo de telecomunicaciones convergente. O sea, usted está a favor de una ley convergente entre telecomunicaciones y radiodifusión. Sí, yo favorecería una ley convergente. Y también una regulación que permita que los concesionarios incumbentes, es decir, los que tienen una participación mayoritaria o importante en las condiciones actuales, tengan una regulación asimétrica que permita pues hacer plano el terreno de juego. Claro, una mayor competencia. Y en el caso de la COFETEL, ingeniero, ¿le dará usted autonomía plena? Es decir, ¿promovería la autonomía plena de la COFETEL? Pues mire, este es un elemento que tenemos que discutir. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que terminar con la doble ventanilla. Hoy los concesionarios y por lo tanto la reglamentación pues no sabe a qué ventanilla tocar. Pues bueno, tienen que tocar la COFETEL y luego la SCT, ¿no? En el caso del Telecom. Así es, pero hay enormes confusiones entre las dos. No hay una definición muy clara, no hay una definición nítida en la ley, y eso tiene que superarse. Y la definición podrá ser, y eso es lo que estamos analizando con todo cuidado, o una ley que permita una autonomía total y clara de la COFETEL, con las definiciones claras de lo que la COFETEL hace como organismo regulador y lo que hace la Secretaría como autoridad correspondiente, para que no haya las confusiones que hoy existen. Esto es necesario revisarlo, y en su momento propondremos pues una iniciativa que permita resolver ese conflicto y que permita una competencia real, que no haya en la reglamentación existente barreras de entrada a nuevos jugadores, porque eso lo único que permite es que las entidades incumbentes, los concesionarios que tienen la presencia mayoritaria, pues vivan a sus anchas sin una competencia real. Oiga, ingeniero, también hay una tendencia internacional a crear ministerios TIC, es decir, estos ministerios que concentran, por un lado, facultades regulatorias y tienen ciertos órganos de apoyo, como en el caso de Colombia, Brasil, y por otro lado tienen también un área de promoción de políticas públicas donde se genera la cobertura universal e inversión también del Estado a partir de alianzas público-privadas que se vienen además, digamos, en los foros internacionales anunciando desde hace más de 20, 30 años. Sí. ¿No es interesante esta idea para ustedes? ¿No ponderarían ustedes la creación de un organismo de estas características? Sí, aunque en este momento lo que estamos analizando son cómo vamos a abordar el problema que significa el enorme rezago que tenemos, porque finalmente tenemos una situación muy grave. Estamos calificados por los organismos internacionales en el lugar, digamos, 76 o 77 de 140 países considerados, y la brecha digital que tenemos es enorme. Nosotros tenemos 11 suscriptores por cada 100 habitantes. Ingeniero, permítanos un segundo. Vamos a corte y regresamos con usted para continuar con la plática, ¿sí? No, aguántenos en la línea un segundo. Sí. Regresamos a Media Telecom Convergencia Plena. Media Telecom. Convergencia Plena. Continuamos en Media Telecom Convergencia Plena. Estamos platicando con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, quien sería el virtual secretario de Comunicaciones en caso de ganar la izquierda mexicana. Ingeniero, continuamos con la plática. Irene, ¿quieres hacer una pregunta? Oye, yo tengo, perdón, una pregunta muy leve relacionada pues con el tema que se fue al corte. Sí. Es decir, ¿aplicaría una política de subsidio para llevar internet, en este caso, a los hogares mexicanos, ingeniero?
¿O se participaría con la iniciativa privada? En fin, ¿cuál sería el esquema para abatir estos rezagos, esto que comentaba de la brecha tecnológica? Sí, mire, la política nacional de telecomunicaciones que proponemos tiene como función objetivo esencial el garantizar el acceso a toda la población a los medios modernos de las tecnologías de la información y la comunicación, con calidad y con precios justos. Para esto va a ser necesario la definición, el establecimiento de una red nacional de banda ancha a la cual se puedan conectar todos los mexicanos. Ahora, esta red deberá ser constituida por todas las redes existentes. Tenemos redes de concesionarios, tenemos redes del gobierno, tenemos las redes, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad de fibra óptica, tenemos las redes eléctricas y de distribución, que son elementos también utilizables. Existen muchas redes municipales, estatales. O sea que su propuesta, ingeniero, coincide un poco con la de Josefina Vázquez Mota, que dijo que ella crearía una gran red nacional de telecomunicaciones. Es necesario crear una red de comunicaciones. Hay diferentes formas de enfocarlo, pero sí se necesita crear una red de comunicaciones para que tengan acceso todos los mexicanos a la red. Porque la idea es dar a los mexicanos el derecho constitucional a la conectividad y el acceso a la banda. Constitucional, que ahí coincide usted con Cuadri, ¿no? Que el derecho fundamental de Internet. Oiga, tenemos una pregunta que le hacen... Más bien Cuadri coincide con nosotros. Bueno, ahí, pero se les adelantó un poquitín, ingeniero. No. Él lo planteó en el debate y no lo planteó el candidato López Obrador. Nosotros lo planteamos bastante antes del debate. Bueno, los dos, y eso está bien que todos lo hagan. Aquí no es que gane la mano. Rebatir. Lo importante es que lo hagamos nosotros, porque somos los que vamos a ganar. Eso me gusta, ingeniero. Oiga, fíjese que nos preguntan por Twitter, Mauricio González me pide que le pregunte ¿cuál es su opinión o su visión sobre el tema de las radios comunitarias, las radios indígenas, ingeniero? Sí. Pues que vamos a estimular las radios comunitarias. Mire, uno de las cuestiones que vamos a hacer es vamos a acelerar en lo posible la aplicación de la tecnología digital, con objeto de que nos permita acceder con televisión digital a la mayor cantidad de espacios, porque esto nos va a permitir en el mismo ancho de banda dar muchas mayores cadenas posibles. Vamos a apoyar tanto la televisión cultural como las televisiones regionales para dar los medios públicos, darles autonomía plena, ingeniero. Absolutamente. Y la idea sería en todo caso incluso hacer una cadena pública nacional, pero con autonomía, no una cadena del gobierno, sino una cadena pública nacional que permita el acceso a los ciudadanos y a las opiniones de todo mundo, para que no estemos limitados a la opinión de los dueños de las concesiones. Oiga, ingeniero, una última pregunta. Comenzó usted hablando de aplicar políticas de competencia, lo cual también pues va mucho en el sentido de lo que ha pasado en los últimos años en México. Tenemos la impresión de que ha habido ya muchas políticas y muchas acciones de tipo regulatorio en materia de competencia, pero la pregunta que nos hacemos todos aquí es, ¿y cuándo vienen las políticas de cobertura universal de servicios de telecomunicaciones? ¿Qué opina usted? Porque esas han estado fuera de toda opinión, de todo discurso de los partidos. Mire, tiene usted toda la razón, porque el centro de gravedad se ha enfocado a la competencia, y la competencia no debe ser sino un vehículo. Nuestro objetivo, por eso lo mencionaba hace un momento, que la función objetivo de la Política Nacional de Telecomunicaciones es el garantizar el acceso de toda la población a los servicios modernos, de las tecnologías de la información. Ahora, ese va a ser el centro fundamental. A partir de eso, vamos a establecer mecanismos que, a través de la competencia, a través de las redes públicas, a través de las redes privadas, a través de las redes concesionadas, puedan la gente acceder y establecer la competencia para que haya precios justos y calidad. Muy bien. Porque es otro de los temas. Ingeniero, pues le agradecemos mucho su participación, la claridad con la que nos ha hablado, y esperamos pronto volver a platicar con usted aquí en el estudio en el momento que sea necesario. Vamos a corte.
Todavía no. No, y yo quiero decir ya algo antes. antes. En línea a Salomón Padilla. Y esperamos, el ingeniero que nos tomó la llamada, esperamos que los demás candidatos también nos tomen la llamada y nos planteen sus plataformas, ¿no? Por supuesto, gracias. Como lo hizo el ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Yo estoy a sus órdenes con muchísimo gusto. Gracias. Perfecto. Tenemos en la línea a Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Redes de Telecomunicación Independiente. Querido Salomón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Señores, buenas noches. Un saludo desde Boston. Buenas noches, querido Salomón. ¿Y qué estás haciendo en Boston? Irene? Estoy en la NCTA, la reunión de cableros acá en Estados Unidos, y estamos viendo precisamente algunos temas de tecnología y contenidos. La semana pasada se llevó a cabo una reunión justo de la asociación en la que participas, Salomón. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Porque hubo declaraciones tuyas muy fuertes en relación a lo que está pasando pues con los monopolios de la televisión, de las telecomunicaciones aquí en México. Incluso hasta hablaste de algo que fue retomado por algunos medios de terrorismo mediático. Pero ¿cuáles fueron las conclusiones justo de este evento? Bueno, las conclusiones del evento, como ustedes saben, representamos a un grupo de empresarios de televisión y audio restringido. ¿Cuántos son, Salomón? Son 37, 42 en este momento con los que se sumaron en esa fecha. Ok, gracias. 42 con los que sumaron en esa fecha, son 250 mil suscriptores, estamos esperando terminar la suma, y son empresarios de televisión por cable que se salieron de Canitec. Uh-huh. Son empresarios de televisión por cable que se sintieron mal representados o no representados por Canitec y decidieron juntarse y formar una asociación para defender sus intereses. Hay que decirlo, la Canitec es la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable. Que preside Alejandro Puente, que estuvo también en la polémica hace unos días. Sí, claro, y que por cierto no ha hablado o no por estas declaraciones que hizo. Oye, en contra lo invitamos al programa ya, Alejandro Puente, ¿te acuerdas? Sí, Gabriel? claro. Hace 8 días le dijimos que estaba invitadísimo. Y vamos a invitarlo también, ¿no? Así como está Salomón ahora hablando, pero que nos tiene que decir cuáles son las conclusiones que hubo justo de esta reunión que tuvieron. Bueno, las conclusiones en general es que no tenemos una política de telecomunicaciones que considere la convergencia, que no tenemos una política de telecomunicaciones que considere los servicios suburbanos y rurales de este país. Todo lo vemos como si fueran las grandes capitales, y que tenemos que coadyuvar y participar más fuertemente para que se tomen en cuenta todos esos elementos de las verdaderas telecomunicaciones en México, ¿no? No todo es México, Guadalajara y Monterrey. Oye, Salomón, tú eres uno de los promotores de este concepto justamente de la cobertura en áreas rurales. Uno incluso argumentas desde un punto de vista, pues no solamente jurídico, sino como un concepto político, el concepto de acceso universal. Hace un rato lo platicábamos con el ingeniero Jiménez Espriu, pero justamente los sistemas de televisión por cable en los Estados Unidos se han encargado de universalizar el sistema de internet y de televisión por cable. ¿Cuál sería tu posición al respecto? ¿Cuál debería de ser no solamente una responsabilidad empresarial, sino social de los sistemas de televisión por cable? Bueno, yo creo que las empresas de televisión por cable y sobre todo los concesionarios, su primer objetivo es hacer crecer su negocio, tener ganancias, ¿sí? Y el segundo objetivo, que debe ir de la mano con el gobierno, es precisamente ampliar los servicios a todos los lados, todos los servicios a todas las personas posibles. Tristemente, lo que estamos viendo hoy, precisamente que tocas el tema de Estados Unidos, estábamos escuchando en la FCC que están... Salomón, tenemos que irnos un corte, pero continuemos contigo. Aguántanos un segundo en la línea para que nos termines de explicar este tema. Vamos a un corte y regresamos a Media Telecom Convergencia Plena. No te desconectes. Media Telecom Convergencia Plena. Regresamos con Salomón Padilla aquí a Media Telecom Convergencia Plena. Salomón, disculpa, te interrumpimos, pero estabas concluyendo la idea. No te preocupes. Te comentaba que la FCC tiene un fondo de $300 millones para cubrir áreas remotas.
Sí, sobre todo las áreas rurales y suburbanas donde no existen los servicios de telecomunicaciones, o hacer llegar alguno de los servicios de telecomunicaciones como banda ancha, que es importantísimo para este país. Es el Fondo de Acceso Universal, pero incluso... Es uno de áreas remotas específicamente, okay, independientemente del acceso universal. Claro, porque hay un Fondo de Acceso Universal también para áreas rurales, que incluso tiene una empresa pública, que es la empresa pública encargada de dar ese servicio. Pues muy interesante, Irene. Oye, Salomón, yo quisiera preguntarte algo como más global, porque hemos visto, bueno, yo de conocer la industria por cable hace unos 10 años o 12 o 15, era una industria muy familiar, y ahora vemos cómo las pequeñas empresas de televisión por cable y medianas se están uniendo. Bueno, hay que decirlo, Televisa ha comprado muchísimas empresas. ¿Será que tiende esto a volverse un gran monopolio, duopolio u oligopolio? ¿Para dónde va la industria de televisión por cable? ¿Terminarán estas empresas chiquitas familiares de provincia en México? ¿Para dónde vamos, Salomón? Mira, yo creo que las empresas medianas y pequeñas no van a desaparecer. Yo creo que los servicios que prestan dentro de esas zonas no son demasiado apetitosos y no van a gastar los grandes consorcios de telecomunicaciones millonadas en llegar a 1,000 clientes, 2,000 clientes o hasta 5,000 clientes, ¿no? ¿Y qué pasaría si Telmex entrara a prestar servicio de televisión por cable? Yo no le veo ningún problema. La verdad, bienvenido a cualquier competencia. Nuestros representados ya compiten con todas las empresas. O sea, si yo estoy arriba de la Sierra de Guerrero y tengo una empresa de televisión por cable que da servicio a 1,000, yo estoy compitiendo contra Dish y contra Sky. Entonces, bienvenido a la competencia. Creo que esas empresas tienen algunas ventajas competitivas, como la programación local, como que están ahí dentro de sus comunidades, como que están invirtiendo, como que dan trabajo, y también como la atención personalizada, que bueno, hay tanta queja en materia de telecomunicaciones porque no hay atención personalizada. Justo de eso te quería preguntar, Salomón, sobre la producción independiente. Es decir, estas empresas son pequeñas empresas, son empresas familiares, pero ustedes producen contenidos. ¿Qué tanto de sus asociados producen contenidos propios para estas comunidades? Nosotros tenemos estimados que por lo menos el 50%. Bueno, eso es algo. Y es básicamente el positivo. Noticiero local, los eventos sociales, los deportes y los eventos políticos del momento, lo que está pasando en su comunidad. Oye, Salomón, hay también un fenómeno muy interesante de integración vertical en la industria de la televisión por cable. En Estados Unidos el caso más notable es probablemente el caso de Comcast, que adquirió NBC Universal, ¿no? Y además, en el proceso de concentración, la autoridad le pidió a Comcast que cumpliera algunas obligaciones, por ejemplo, de cobertura de internet a bajo precio, de programación en español, de venta de computadoras a bajo precio. Es decir, hubo una integración vertical muy interesante. ¿Qué opinas de estos fenómenos? Bueno, los fenómenos de integración vertical son naturales. Usualmente todas las empresas buscan tener el control sobre todos los procesos de todas las cadenas de servicio. Sin embargo, haciendo el comentario en Estados Unidos y hoy en la reunión de la FCC, algo una queja que se daba precisamente es que el costo de los contenidos ha ido subiendo y ese costo de contenidos se han ido trasladando a los usuarios, ¿no? Eso se debe a la integración vertical y va a suceder en México igual. Una vez que tengan el control de todo, bueno, oye, esto vale tanto si quieres, ¿no? Pues muy bien, mi querido Salomón, pues te agradecemos la plática, el tiempo que nos has obsequiado y esperamos platicar contigo muy pronto aquí en Media Telecom Convergencia Plena. Te mandamos un abrazo afectuoso. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, Salomón. Hasta luego, pórtense mal. Igualmente, allá en Boston. Continuamos ahora con el doctor Raúl Trejo del Arbre y su comentario en Convergencia de Ideas. Convergencia de Ideas.
Raúl Trejo del Arbre, muy buenas noches. Bienvenido a Media Telecom, Convergencia Plena. ¿Qué tal, Jorge Fernando? Muy buenas noches y saludos a todos los amigos en la cabina y a través de la radio. Pues miren, la nueva respuesta de las empresas telefónicas de Carlos Slim al documento de la OCDE, que les acusa de ser muy costosos para México, señala algunos errores metodológicos de los especialistas de ese organismo internacional. La diferencia principal está sobre todo en la manera de evaluar los costos de la telefonía en nuestro país y en las comparaciones que se pueden hacer con otras naciones. Según las equivalencias que se utilicen, los servicios telefónicos resultan más o menos costosos, pero en la estimación más práctica que hacemos los usuarios, que es el efecto en nuestros bolsillos, el costo del teléfono que pagamos en México sigue siendo más alto que cuando viajamos a otros países. En distintas ocasiones hemos comparado precios de telefonía fija y de Internet con tarifas de otras naciones e invariablemente los precios que pagan nuestros amigos argentinos o chilenos o franceses o españoles, entre otros, nos resultan envidiables. Hay que reconocer que en muchos de estos casos los consumidores compran paquetes que incluyen televisión, pero en México Telmex, como bien sabemos, tiene prohibido ofrecer ese servicio. El proteccionismo que las autoridades de telecomunicaciones mantienen a favor de Televisa termina por perjudicar a los usuarios. Los documentos que ha difundido en días recientes América Móvil, el consorcio a cargo de Telcel, objetan las consideraciones de la OCDE acerca de los precios de telefonía celular, pero significativamente no cuestionan de manera específica las críticas al costo de la telefonía fija. La imputación más grave de ese organismo internacional en contra de Telmex y Telcel es el supuesto costo que ha tenido para nuestro país. La OCDE asegura que hay, dicen ellos, una pérdida de bienestar de los consumidores mexicanos que entre 2005 y 2009 estima en más de 129,000 millones de dólares. Es una cifra descomunal, pero que fue calculada sumando el exceso en los precios de la telefonía con los servicios que la OCDE supone que debido a las tarifas altas, los mexicanos dejamos de contratar. Es decir, no se trata de una cifra sólida, me parece que no es seria, sino de un ejercicio a partir de especulaciones. Lo que no es suposición es la utilidad de las empresas del Grupo Carso en comparación con otras telefónicas del mundo. En otros países adscritos a la OCDE, siempre según el documento publicado en enero pasado, el margen de ganancia de las empresas de telefonía es de 28%. En México, las ganancias de Telmex han sido del 47% antes de intereses, impuestos y depreciaciones. En otros países, la utilidad de las empresas de telefonía móvil suele ser del 38%, pero en México Telcel llega al 64%. Y allí me parece está el fondo de la disputa para evaluar las telecomunicaciones en México. La telefonía en México es costosa y a menudo de mala calidad. El remedio no es frenar el desarrollo de las empresas telefónicas, sino regularlo en beneficio de la sociedad. Esa es la responsabilidad que han ruido las autoridades en materia de telecomunicaciones. Ese es mi comentario por esta noche. Muchas gracias, Raúl. Apreciamos tu comentario y te mandamos un abrazo afectuoso como siempre. Un abrazo, doctor Trejo. Gracias, hasta luego. Raúl. Adiós, buenas noches. Bueno, el teléfono del estudio es el 51 66 10 25, teléfono en cabina para escuchar sus comentarios. Pues le entramos al tema, ¿no? Qué interesante, ¿no? El comentario que nos está haciendo el doctor Trejo del Arbre. Sí, es decir, ¿cómo aterrizamos este tema tan complejo para los usuarios? Ellos dirán, pues bueno, en efecto, a lo mejor me sale más caro hablar en México que si yo hago una llamada en Argentina. Hay un razonamiento, obviamente, en esta metodología que presenta Telcel para refutar, obviamente, los resultados que dio a conocer la OCDE, pero también es cierto que hay una vivencia, digamos, cotidiana respecto del costo de la telefonía en México. Sí, desafortunadamente es un tema tan complejo que, por ejemplo, perdemos de vista. Yo recuerdo que cuando se presentó el documento de la OCDE, recordarán que unos días antes se había presentado la propuesta de disminución de tarifas de interconexión. Uh-huh. Entonces, lo que tienes es que el documento vino a ser un litro de gasolina echado en un incendio, ¿no? O sea, se está quemando la casa y vienen y le avientan un tema más, porque es un tema difícil de analizar para la opinión pública. Además, por varias razones. Creo que el tema más complejo fue el
el planteamiento, el silogismo por el cual se dijo que había un daño económico al bolsillo y a la calidad de vida de las personas por culpa de estas tarifas altas de una empresa. Cuando yo diría, bueno, cambiemos el sujeto del silogismo. Digamos entonces que la autoridad, por ejemplo, ahora que estuvimos en el evento de Sociedad de la Información en Ginebra, desde el 2001 están sugiriendo conectividad, conectar a escuelas, política de telecomunicaciones, políticas regulatorias en beneficio de la calidad de vida de las personas. Yo diría, ¿cuánto le ha costado a la economía del país, al bolsillo de los individuos y a la calidad de vida de las personas que el Estado mexicano, que el gobierno específicamente no haya creado política pública de cobertura universal, ¿no? Y de un servicio de calidad que permita que hayan bajado los precios oportunamente y no haber concentrado tanto conflicto en los últimos 2 años. No, claro, y otra cosa que a mí siempre me pareció malo del estudio de la OCDE fue esta pretensión de llamarse estudio sobre las telecomunicaciones de México, cuando claramente estaba destinado al sector de telefonía fija y telefonía móvil. Vaya, ni siquiera... ya no hablamos de radiodifusión, porque incluso ellos dijeron que radiodifusión no estaba dentro de la palabra telecomunicaciones, lo que a mí me causa escándalo total, porque pero después sí incluyeron, entonces, ¿no? Algunas paginitas, digamos. Le metieron 2 párrafos y ahí dicen párrafos, que no. Son como 3 páginas, ¿no? De televisión. Y de televisión restringida no hace ningún comparativo de precios, caray. No hay un analista serio que pueda ver ese documento realmente metodológicamente bien planteado. Mira, yo no soy economista, ¿no? Pero sí creo que nos hubiera servido muchísimo que nos hicieran esos comparativos en lugar de dólares PPPs, que son estas medidas del poder adquisitivo, que es muy complejo, que nos hubieran hecho comparativos con dólares reales y cuestiones así. Yo sí hubiera agradecido eso. Lo interesante va a ser qué va a hacer COFETEL y la Secretaría con esta respuesta tan fuerte que hace el ingeniero Slim y Telcel respecto del estudio de la OCDE. Van a contestar, van a analizar. Con dos economistas muy destacados. ¿Qué va a hacer la COFETEL? El tema de la economía con datos duros. Eso es interesante. ¿Qué va a pasar? Sería muy interesante que nos hablaran, o a ver si después podemos conseguir a alguien de COFETEL y que nos seguramente digan, van a hablar, van a hacer declaraciones esta semana, ya veremos. Y ya lo retomaremos, ¿no? Claro. Pues muy bien, vamos a un corte y regresamos a Media Telecom Convergencia Plena. Síguenos en Twitter. @Media Telecom. Y en Facebook. Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom Américas. En América Latina, 24% de los argentinos tienen un smartphone, 20% de los mexicanos y 14% de los brasileños también cuentan con una de estas terminales. 79% de los brasileños lo utiliza para navegar en Internet, por encima del 70% que lo hace en Argentina, España, Estados Unidos y México. En México, BlackBerry lidera el mercado con 25% del mismo. iPhone tiene una presencia del 31% en el mercado estadounidense. Symbian, el extinto sistema operativo de Nokia, tiene aún muchos usuarios en los países de América Latina, de acuerdo con el estudio de Google Our Mobile Planet, que da a conocer el uso de los teléfonos inteligentes en 40 países. Uruguay iniciará transmisiones de televisión digital terrestre en no más de un año y decretó que el apagón analógico sea el 21 de noviembre de 2015. La normativa reserva 20 frecuencias para emisiones televisivas, 7 para canales comerciales, 7 para servicios comunitarios y 6 para entidades públicas. Uruguay eligió la modalidad de televisión digital ISBD japonés. El Ministerio de Comunicaciones brasileño publicó un aviso en el Diario Oficial de la Unión para autorizar el despliegue de nuevas estaciones de radio comunitaria en 68 municipios. El objetivo de la administración actual es brindar condiciones para que el servicio llegue a todo el país antes del término de 2013, con al menos una estación de radio en cada municipio. El programa Computadores para Educar del Ministerio TIC de Colombia fue elegido como paradigma mundial por su ejemplar desempeño en el acceso a las tecnologías y al conocimiento, en la apertura de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información que se celebró en Ginebra, Suiza. Este programa, además de llevar el soporte técnico a las escuelas, busca llegar a los profesores en su contexto para que aprovechen de la mejor manera la tecnología.
En 2 años de implementación del Programa Nacional de Banda Ancha, Brasil triplicó el número de accesos a Internet de 27 a 70 millones entre puntos fijos y móviles, y el mercado continúa en crecimiento. Media Telecom Américas. Después de bailar samba. Así es, qué manera de poner música, ¿eh? Bueno, de muy buen ambiente las noticias de América Latina. Le damos la más cordial bienvenida a Pepe Otero. Querido Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo está Uruguay? Bastante tranquilo y lluvioso. ¿Cómo están todos ustedes por allá? ¿Qué tal, Pepe? Muy bien. Aquí no, con mucho calor, pero aquí en el calor de las telecomunicaciones. Y escuchándote. Te escuchamos, Pepe. No sé de qué quieren hablar hoy. ¿Así nomás no los planteas? Ah, bueno. Pues de mate, ¿no? ¿De qué íbamos a hablar? ¿De mate y qué? A ver, mira, hubo una noticia, hubo 2 noticias absolutamente envidiables que tú conoces muy bien en América Latina, que fueron los premios que obtuvo el programa Argentina Conectada en la UIT y el programa de computadoras de Colombia, del Ministerio TIC, que encabeza Diego Molano en Colombia. También allá en la UIT la semana pasada durante el Foro Mundial de la Sociedad de la Información. ¿Cómo ves estos premios, Pepe? ¿Cómo estimula esto a nivel regional las políticas de telecomunicaciones? ¿Qué características tienen estos programas regionalmente? Pues mira, lo que pasa es que estamos hablando de 2 programas bastante distintos entre sí. Por un lado tiene el de Computadoras por Educar, que es de Colombia, donde ya se están viendo resultados concretos y hay una historia comprobable, y por otro lado tenemos un galardón que se le da a Argentina, que para mí es muy similar al Premio Nobel de la Paz que se le da a Obama. Se le da una promesa que realmente hasta la fecha no se ha hecho nada en términos de Argentina Conectada. No sé, cuando se está viendo las promesas de despliegue de fibra óptica que dice este plan, realmente no se ven. Aparte de un trozo en la parte sur de la Argentina, no hay mucho más. ¿Y cuál es la promesa, Pepe? La promesa básicamente es conectar a todas las provincias de Argentina con fibra óptica y hacerlo donde no llegue la fibra óptica a través de un enlace satelital por la empresa satelital de Argentina, que es ARSAT. ¿Pero te refieres a enlace? ¿Te refieres a enlace troncal, o sea, entre las provincias, o a todas las casas? ¿A qué te refieres? No, a las provincias. Entre ellas, pues no está tan complicado, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que cuando tienes una geografía de Argentina donde casi el 60% de la población te vive en Buenos Aires y el resto desparramado por todo el país, sí se complica. O sea, ¿no están conectadas hoy en día? ¿Perdón? Hoy en día no están conectadas las provincias entre sí con un cable de fibra óptica? Mira, lo que pasa es que fuera de las principales ciudades no vas a tener conexión. En Argentina, a diferencia de México, todo el mundo habla de Telecom en Argentina y de Telefónica en Argentina, cuando gran parte de las ciudades son conectadas por cooperativas. Básicamente tienes muchísimas poblaciones donde ni Telefónica ni Telecom en Argentina llegan. ¿Y las cooperativas son de los propios habitantes? Exacto, por eso entonces cuando estamos hablando de cooperativas estamos hablando de 300, 400 cooperativas que para hacer algo en conjunto se tienen que poner de acuerdo entre sí, algo que es un poquito complicado. ¿Que no hay obligación de cobertura ahí? Sí, pero una cosa es la normativa y otra cosa es lo que se cumple. El aspecto delicado es el que comentas, el que existe una promesa y no existen acciones. Esto me suena mucho, me van a perdonar el comentario, el tema de México, de que ya van a iluminar los hilos de fibra oscura y todavía no tenemos Deja tú, y México, ¿no? Y México, que es otro programa que no tiene también es una fantasía. Compoapoyo. No tiene una programación de ejercicio presupuestal, Compoapoyo, ¿no? Pues sí, en fin, y en el caso de Colombia, bueno, claramente ahí sí está trabajando, creo que el ministro Molano, con acciones muy precisas, ¿no? En el tema de entrega de computadoras. Ahora, no sé si este programa sea también un poquito, digamos, haya sido un poco exagerado el premio, no, digo, lo desconozco, Pepe, ahí tú tienes más información. En su momento el plan Ceibal en Uruguay, pues fue notable y reconocido a nivel internacional por la entrega de las laptops para niños, ¿no?
Sí, mira, lo que pasa es que para poner en contexto lo que es la normativa argentina, que es hermosa, la ley, te quedas impresionado. Portabilidad numérica y MVNOs, operadores móviles virtuales. Desde el año 2000, en la ley en la regulación argentina, porque no tienes una ley de telecomunicaciones per se en Argentina, sino un decreto de la dictadura, se contempla la portabilidad numérica y se contempla los operadores móviles virtuales. También tienes luego, hace más de 10 años, licencia única en la regulación. Nada se implementa, apenas ahora estamos viendo una portabilidad numérica bajo unas condiciones draconianas que desestimulan completamente al usuario que se cambie de operador. En operador móviles virtuales lo que tienes es un operador solamente, se llama Nuestro, que es de las cooperativas, que no ha llegado ni siquiera al 5% de su promesa de crecimiento en 2 años. Uy, qué barbaridad. O sea que, y esto es bajo un contexto político muy complicado de enfrentamiento entre el gobierno y los operadores privados. O sea, tienes en el banco, en la Corte Internacional de Juicios, el CIADI, tiene demanda de los operadores de telecomunicaciones como contra el gobierno argentino que están suspendidas por el momento. Lo de Repsol y YPF es algo nuevo. O sea, tiene otras. Hoy precisamente se anuncia que el gobierno le dice a Clarín: tienes hasta noviembre, hasta diciembre, o para entregar tu licencia de televisión abierta o entregar tu licencia de banda ancha. ¿Qué sucede? Son 1,3 millones de usuarios de Fibertel que son de Clarín en Argentina. Claro, Pepe, nos está comiendo el tiempo. Bueno, de cualquier forma es muy interesante esto. Vimos ya también que te citaron hoy en el periódico El Espectador en Colombia con un tema interesante que ya platicaremos, que es el tema justamente de lo que es 4G y que no es 4G, pero para esto platicaremos la próxima semana. Te mandamos un abrazo afectuoso hasta Uruguay, Pepe. Un abrazo a todos. Abrazo, Pepe. Abrazo, y bien interesante esto que nos está comentando Pepe Otero por el asunto de Clarín, claro. O sea, de esta ley de audiovisual que hubo en Argentina que está obligando a Grupo Clarín a desinvertir lo que tiene televisión abierta o banda ancha, que era lo que estaba diciendo. Que es el famoso tema de propiedad cruzada de medios. Y voy a aprovechar la ocasión para invitarlos a todos mañana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a las 9:30 al foro sobre propiedad cruzada de medios que organizó Observatel, la Fundación Nextel y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ahí estaremos en la premiación a los ganadores del concurso de ensayo. No hay literatura sobre el tema en nuestro país. Es necesario que empecemos a agendar el tema, porque en México tenemos un grave problema de concentración y es importante hablar ya de propiedad cruzada de medios. Nos vemos mañana, ojalá tengamos mucha asistencia, ahí estará Gabriel también y Jorge Fernando, ahí nos vemos. Allá vamos a estar y luego a las 6 ahí con y luego a las 6 a marchar todos, ¿no? Allá a marchar en la Estela de Luz. En la Estela de Luz más conocida como de las 6. ¿La qué? ¿Cómo le llaman? La suavicrema gigante. La suavicrema vainilla. Bueno, pues la agenda de telecomunicaciones es apasionante en México. Nunca en la nos región. Da tiempo, caray, de terminar. Se nos quedan siempre muchos temas en la agenda. Hay regionalmente, por ejemplo, temas que hay que tratar, el tema de lo que es 4G y lo que no es 4G. Ha habido ya países que están empezando a sancionar empresas porque no tienen definido qué es eso. Sin embargo, no hay una norma internacional al respecto. El tema de la 2.5 lo tendremos que tratar. De la 2.5, claro. En fin, pues se queda esto para la semana que viene. Con ganas, nos quedamos siempre, caray. Gabo, abrazo. Sí, amigo, nos vemos la próxima semana en Media Telecom. Y los créditos. Convergencia plena. ¿Los créditos? Arnulfo Rodríguez y Héctor Zavala en los controles técnicos, Fernando Viveros, productor general, Jorge Bravo, Mariana Torres, Dinora Navarro y Margarita Cruz en la producción. Hasta la próxima semana. Un abrazo a todos ellos. La próxima semana tenemos una cita en MBS 102.5 para interconectarnos.